señores autoridad, muchas gracias por acompañarnos, señores congresistas, señoras congresistas. Queremos con este chico auto reconocer a todas las instituciones y también a todas las entidades, asociaciones y personas que han refirmado un manifiesto por la unidad de la lengua aragonesa, que lleva un dos documentos en la historia de esta Chicotaluenga que más importancia social han tenido. Hemos de remerar que el 29 de enero de 2005 en Huesca nos achuntemos más de 100 personas de diferentes asociaciones, comarcas y de diferentes inquietudes en general movidos por el interés de defender a nuestra Chicotaluenga. Dicha reunión, dicha chicota asamblea, surtieron dos ideas: una celebración de este congreso en lo que se elegirá la Academia o la Autoría Lingüística del Aragonés, y otra, aprobar un manifiesto por la unidad de la lengua aragonesa en lo que se reconocen lo que serían los puntos mínimos de acuerdo entre todas las personas que nos movemos con esta idea de salvar y de potenciar el aragonés. Empecipiemos a mirar de distribuir este manifiesto y de replegar todas las adhesiones posibles por parte de la sociedad civil aragonesa. Y les cito lo que cantan las propias cifras. Más de 50 instituciones entre diputaciones provinciales, comarcas, concellos muy grandes, como el concello de ciudad más importante de Aragón, de Zaragoza, también de Huesca, también de otras localidades importantes como Samianigo, como Benás, y también de concellos chicoz, de localidades muy chicotas, como por ejemplo como Agüero, mismo entidades locales menos. Además de estos más de 50 instituciones, también hemos replegado o refirme de más de 100 entidades de toda mena, entidades culturales, asociaciones de vecinos, asociaciones mismos sindicatos, en fin, un entramado que impresiona y que podéis ver cualquiera de vosotros y vosotras, de usted, en la página web www.laragones.com. Además de todo esto, también replegamos la adhesión de más de 4.000 personas, y un documento que creemos de una gran importancia por todo lo que ha supuesto y por toda la influencia que ha tenido en todo este proceso. Así es que lo que íbamos a hacer, si les paréis bien, hielo, y Taisho lo va a hacer a nuestra compañera Juntos por Aragonés, Pilar Benítez. Bueno, saber que ya era un manifiesto en castellano, así es que lo leyó en castellano. Las asociaciones, colectivos y personas que firmamos el presente manifiesto lo hacemos movidos por el respeto hacia un riquísimo patrimonio cultural y lingüístico que existe en Aragón y cuya pervivencia está en peligro. Es un hecho históricamente documentado que en Aragón se individualizó una lengua románica derivada del latín que se ha denominado tradicionalmente aragonés y que todavía está viva en amplias zonas de nuestro territorio. Esta lengua se expresa en diversas modalidades lingüísticas y hablas locales cuya subsistencia está seriamente amenazada y cuya protección es un deber moral y legal. En este sentido, hay que recordar que tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía en la de Aragón, en sintonía con la Carta Europea de las Lenguas, reconocen explícitamente los derechos de las minorías lingüísticas. Dichas variedades son, por tanto, constitutivas del aragonés y hablar cada una de ellas equivale a hablar de distintas formas el mismo idioma. Estamos convencidos de que la única fórmula válida para intentar evitar la desaparición del aragonés con todas sus modalidades es el reconocimiento de la unidad de la lengua, lo cual lleva aparejado el afianzamiento de un modelo culto y referencial, consolidando un proceso que ya otras lenguas como el castellano iniciaron en su día. En definitiva, le pedimos a la sociedad aragonesa comprensión y apoyo hacia esta lengua que es patrimonio de todos y constituye un valioso legado cultural de la humanidad. Como hemos comentado antes, son estas más de 50 instituciones las que han refirmado este texto. Esto continúa abierto, o sea, yo creo que se podrían continuar viviendo todas las que quieran. Tenemos 730 municipios en Aragón, así es que las puertas son abiertas de bataleras. Tenemos una importante representación de las instituciones que han refirmado
y vamos a ir nombrándoles y dándoles una chicota estrena por parte de Juntos por Aragonés. Diputación Provincial de Huesca. Ayuntamiento de Zaragoza. Ayuntamiento de Huesca. Comarca Alto Gállego. Ayuntamiento de Benasque. Ayuntamiento de Bielsa. Ayuntamiento de Longares. Ayuntamiento de Orés. Y Ayuntamiento de Panticosa. Bueno, vamos a esas instituciones que han refirmado. El grado logrado. Bielsa. La Espuña. Artieda. Sallén de Gállego. Yebra de Basa. Caldearenas. Bisaurri. Sabiñánigo. Chía. Zaragoza. Cariñena. Orés. Broto. San Juan de Plan. Panticosa. Santa Cilia de Jaca. Viescas. Albalate de Cinca. Longares. Plan. Oliete. Agüero. Tellasín. Hoz de Jaca. Almonacid de la Sierra. Barbastro. Torralba de Aragón. Gallur. Sigüés. Aisa. Ansó. Sinoés. Mianos. Aragüez del Puerto. Jasa. La Pobla del Findén. Siétamo. Tramaced. Huesca. Vizcarroés. Yesero. Benasque. Y las comarcas de Alto Gállego. Sobrarbe. Jacetania. Andorra Sierra de Arcos. Hoya de Huesca. Plana de Huesca. Y las diputaciones provinciales de Zaragoza. Y Huesca. Un aplauso para todos. Y aprovechando que tenemos aquí una gran representación institucional de toda nuestra comunidad autónoma, queremos que nos dasen unas palabras representantes de tres de las instituciones más importantes que han refirmado este manifiesto, como son o Concello de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Huesca y la Diputación Provincial de Huesca. Hola, buenas tardes. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza apoyamos el manifiesto de Juntos por Aragonés, no solo porque pensamos que como institución aragonesa debemos apoyarlos, sino además porque creemos que somos una ciudad acogedora de multitud de personas de muchos pueblos de Aragón, muchos de ellos aragoneses perdón, y podemos ser sensibles a este tema. Nada más, muchas gracias. A parar ahora el alcalde de la ciudad de Huesca, Fernando Bosch, por favor. Bien, buenas tardes amigos y amigas. Bueno, empezar por decir que el Ayuntamiento de Huesca, cuando tuvo que plantearse, analizar y debatir esta cuestión y en definitiva el manifestarse sobre el manifiesto, decir que no hubo ninguna duda. Es decir, los grupos estuvimos todos muy de acuerdo en que era muy positivo el aprobarlo y el apoyarlo para que todo esto siga adelante.
Personalmente creo que se está en el buen camino, que es en el camino de sumar y de buscar principios de unidad. Yo me vais a permitir muy brevemente que haga un poco, diríamos, mi propia historia personal, que es seguro que es la historia personal de todos los que estamos aquí de una u otra manera. Por ejemplo, mis raíces por parte de madre pues vienen de toda la zona de Arcusa, hacia Voltaña, toda esa zona, Colungo, Bárcabo, etcétera, etcétera. Las raíces por parte de mi padre vienen de aquí, de la misma olla de Huesca, de tierras que hoy son municipios incorporados a Huesca, Bellestar del Fulmen, Monflorite, etcétera, Toecallén, Pompenillo, etcétera, etcétera. Y por tanto, pues la tierra plana, ¿no? Y luego, pues ya en mi propia familia, la mía personal, mis hijos, pues decir que sus raíces son nada más y nada menos que chistavinas. Chistavinas por parte de madre y de la olla de Huesca por parte de padre. Obviamente, pues conociendo cuál es el estado actual de toda esa diversidad y conociendo muy bien pues la realidad y las aspiraciones, pues creemos que lo expresado y lo pactado socialmente en este manifiesto, pues yo creo que marca la estrategia para que efectivamente consigamos conservar e incrementar, lógicamente, nuestra lengua de cara al futuro. Por tanto, yo creo que eso que he contado aquí brevemente en esa especie de breve perfil, pues es el de tantos y tantos, y que a la hora de hacer estos planteamientos es muy difícil no compartirlos. Nada más, y aprovechando el eso, bienvenidos a la ciudad de Huesca. Bueno, y para cerrar este chicot y cariñoso auto, pues demandamos a presencia del presidente de la Diputación Provincial de Huesca, señor Antonio Coscubiela. Buenas tardes a todos ustedes, al alcalde, a los miembros de Juntos por el Aragonés, a todos ustedes. Me hubiera gustado que hubiera sido el alcalde de Huesca como máxima autoridad aquí presente y alcalde de la ciudad de Huesca que hubiera cerrado el acto. Agradezco esa gentileza que siempre tiene Fernando con las personas y concretamente conmigo en este caso. Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar con vosotros durante una mañana en Barbastro, cuando os reunisteis un poco para preparar, supongo que este segundo congreso, y allí ya pudimos departir y charlar de la impresión que cada uno tenemos de nosotros. Yo os dije también, y yo como decía Fernando, mi mujer habla el ribagorzano, lo habla mi suegro que vive con nosotros y lo hablan mis hijos los mayores, por tanto lo tengo presente permanentemente en casa. Yo soy también, y felicitaros a todos vosotros porque ese esfuerzo que me consta que habéis hecho a lo largo de estas 2 jornadas, en que una amplia mayoría de todos vosotros os habéis puesto de acuerdo en el marco a través del cual vais a tener que trabajar de cara al futuro, sentar esa base. Yo os pediría que hicieran las cosas con sosiego, bien, sin apresurarse, porque tenemos una oportunidad entre todos de ir recogiendo lo que hay en nuestro territorio, esas hablas locales que tienen raíces y a las que todos hemos accedido directo o indirectamente, que se tenga en cuenta todo y que trabajéis, yo creo, de forma responsable, que me consta que lo haréis, porque yo creo que todos y cada uno de los aragoneses de cara al futuro podemos apreciar y valorar el trabajo que a lo largo de los próximos años vais a tener que realizar y desarrollar, yo creo, por recuperar el aragonés. Felicitaros, porque yo creo que es difícil a veces cuando se empieza a trabajar en estos campos, el aunar voluntades, el que haya una amplia mayoría que trabaje en la misma línea, pero yo creo que del esfuerzo, la dedicación del esfuerzo que a lo largo de este segundo congreso habéis hecho, me consta que una amplísima mayoría estáis por trabajar en una línea determinada, que al final como consecuencia dará, pues bueno, yo creo que el resultado que todos y cada uno de vosotros interiormente tenéis y habéis desarrollado de forma mejor a lo largo de todo este año. Por lo tanto, felicitaros enormemente, desearos que de cara al futuro un trabajo sea provechoso, porque el beneficio será para el conjunto de los ciudadanos aragoneses. Y nada más, gracias por haber clausurado este congreso aquí en la ciudad de Huesca y la oportunidad que nos habéis dado, algunos de forma doble, por la Diputación como presidente y por el Ayuntamiento de Barbastro como alcalde, de poder apoyar este manifiesto y daros, yo creo que ese ánimo y ese aliento
para poder trabajar de cara al futuro. Muchas gracias y enhorabuena.